Cordial greeting. My name is Francisco Moreno Moreno. I am a student of the Electronic Engineering program at SEAT Málaga. I am part of the Molecular Structures course with groups number 26. A continuación voy a dar una breve explicación del trabajo final, tarea 6. El compuesto que escogí fue sulfato de estaño. El sulfato de estaño es un compuesto inorgánico que ha captado la atención de la comunidad científica y tecnología debido a sus propiedades semiconductoras y su versatilidad en diversas aplicaciones industriales. Este trabajo se centra en el análisis detallado de la estructura atómica del SNS, incluyendo la determinación de su composición elemental, así como la exploración de sus propiedades físicas y químicas. A través de la tabla informativa se representará la notación atómica, masa atómica, número de protones, electrones y neutrones de cada elemento que conforman el compuesto, lo que permitirá una composición más profunda de su comportamiento en diversos contextos. Entonces desarrolla la actividad. Molécula SNS. Ejercicio 1. Debo elaborar una tabla mostrando la información: número de protones, electrones, neutrones, notación atómica, masa atómica, número atómico y electrones de valencia. Aquí, como podemos ver en la tabla, tenemos el estaño y el azufre. El símbolo del estaño sería SN, número atómico 50, masa atómica 118.71, número de protones 50, número de neutrones 68, número de electrones 50, electrones de valencia 4. En el azufre tenemos símbolo S, número atómico 16, masa atómica 32.07, número de protones 16, número de neutrones 16, número de electrones 16, el electrón de valencia 6. Aquí me piden dibujar la estructura de Lewis de la molécula, como la podemos ver. Entonces, agujeros de electrones. Los dos puntos, como vemos, representan los pares de electrones no compartidos en el azufre. Enlace al enlace. La línea entre SN y S representa un enlace covalente simple donde se comparten electrones. Me piden desarrollar una segunda tabla donde contenga número de pares de electrones, número de pares libres, gráfica, distribución, geografía molecular y otros. Entonces, como podemos ver en la tabla, tenemos número de pares de electrones enlazantes es 1 en 1 enlace entre SN y S. Número de pares libres 1 entre el azufre. Gráfica de distribución de electrones. SN4, S6, un par compartido y un par libre en S. Gráfica molecular. Podemos ver SN. Tipo de enlace: covalente simple. Fuerza intermolecular. Fuerza de Van der Waals debido a la polaridad. Número de cuántico del último nivel de energía S. Entonces N igual a 3, I igual a 0, S. MI igual a 0, MS igual a más menos un medio. En el ejercicio 3.2 tarea 3, enlace químico y estructural. Nos piden un diagrama de nivel de energía orbital molecular para una molécula diatómica, como la podemos ver aquí en el siguiente diagrama.
Pues, orbitales atómicos. Cada átomo de nitrógeno posee los siguientes orbitales atómicos. Un s, dos s, dos px, dos py, dos pz. Combinación de orbitales. Orbital 1s. Los orbitales 1s de cada nitrógeno se unen para formar un orbital molecular enlazante. Notación sísmica 1s y un orbital molecular antienlazante. Notación sísmica 1s. Orbitales 2s. De manera similar, los orbitales 2s se combinan para crear notación 2s y notación por 2s. Orbitales 2p. Los orbitales 2p también se funcionan para generar orbitales molecular. En el caso del nitrógeno, los orbitales 2pz se combinan formando notación sísmica 2pz y notación por 2pz. Los orbitales 2px y py se combinan para crear los orbitales pi 2px y pi 2py, así como sus correspondientes orbitales antienlazantes, que son pi 2px y pi 2py. Orden de la energía. El orden de los niveles de energía de los orbitales moleculares en N2 es el siguiente. Notación sísmica 1s menor a notación sísmica 1s por menor notación 2s menor notación 2s por menor pi 2px igual a pi 2py menor notación 2pz menor pi 2px por igual a igual a pi 2py por menos notación sísmica 2pz. Nos piden consultar propiedades físicas y químicas. Entonces, ampliación de la industria. Semiconductores. N se utiliza en las fábricas de dispositivos semiconductores, especialmente en celdas solares y fotodetectores. Materiales fotovoltaicos. Se investiga su uso en capas delgadas para celdas solares debido a su capacidad para absorber luz. Catalizadores. SNS se emplea como catalizador en reacciones químicas, especialmente en la síntesis de compuestos orgánicos. Recubrimientos. Se utilizan recubrimientos para mejorar las propiedades ópticas y eléctricas en los materiales. Electrónico. SNS se investiga para su uso de dispositivos electrónicos como transmisores y diodos. 2. Propiedades físicas. Estado físico. Sólido cristalino. Color. Generalmente el color negro o marrón oscuro. Densidad. Aproximadamente 4.6 gramos sobre centímetro cúbico. Punto de función. Alrededor de 816 grados centígrados. Estructura cristalina. Presenta una estructura cristalina tipo romboédrica. Propiedades químicas. Solubilidad. Insoluble en agua, pero soluble en ácidos. Reactividad. Puede reaccionar con ácidos para formar sales de estaño y sulfuro de hidrógeno. Estabilidad térmica. Se descompone a altas temperaturas liberando azufre. Conductividad. Actúa como un semiconductor con propiedades que pueden ser modificadas mediante dopaje. En conclusión,
El sulfuro de estaño SNS es un compuesto significativo en la química moderna, destacándose por sus propiedades semiconductoras y su versatilidad en diversas aplicaciones industriales. A través de un análisis de su estructura atómica, se ha determinado que el SNS está compuesto por átomos de estaño y azufre, cada uno con características específicas que influyen en la formación de enlaces covalentes y en la geometría molecular lineal. La representación de la estructura de Lewis ha facilitado la comprensión de la distribución de electrones y los pares de electrones libres y enlazantes, lo que es crucial para entender su comportamiento químico. Además, las aplicaciones del SNS en las fábricas de dispositivos semiconductores y fotovoltaicos, así como su uso como catalizador, resaltan su importancia en la innovación tecnológica y en la búsqueda de soluciones de energéticas sostenibles. Eh, y la biografía consultada es la siguiente. Esta fue mi breve explicación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.